Buenas tardes, mi nombre es Daniela Arce, soy estudiante de la maestría en enfermería con profundización oncológica y el día de hoy voy a abordar el tema de la doxorubicina desde una perspectiva integral, no solo como un agente antineoplásico, sino como un fármaco que exige un pensamiento crítico, vigilancia clínica avanzada y pues educación terapéutica por parte de enfermería. Entonces, la doxorubicina es una antraciclina con potente actividad citotóxica, cuyo perfil farmacodinámico y farmacocinético determina la necesidad de una parte de vigilancia especializada por parte de enfermería. La administración de la antraciclina trasciende una técnica de infusión en donde implica anticipar los riesgos, prevenir las complicaciones y proteger tanto al paciente como al personal de la salud. Vamos a encontrar cuatro generalidades principales. La primera es un medicamento derivado del Streptomyces peucetus. Este es un microorganismo productor de múltiples compuestos con actividad antitumoral. Su dosis es calculada en miligramos metro cuadrado, es decir, a través de la superficie corporal del paciente, haciendo que sea algo de carácter totalmente individual. Es un medicamento vesicante, quiere decir que tiene un alto riesgo de que si se llegase a extravasar fuera del vaso sanguíneo puede producir una necrosis severa, no solo de carácter irritante, sino destruir como tal el tejido. Y una de sus principales características es la toxicidad limitante, ya que tiene una cardiotoxicidad acumulativa que más adelante será explicada. Bueno, en cuanto al mecanismo de acción, para entender cómo actúa la doxorubicina, vamos a imaginar que la célula tumoral es una oficina que necesita hacer miles de fotocopias para de un manual que debe seguir funcionando. En este caso, el manual sería el ADN. Entonces, cada vez que esta célula quiere dividirse, necesita abrir el manual, fotocopiarlo, revisarlo y guardarlo nuevamente de manera correcta. La doxorubicina lo que hace es interferir en cada uno de estos procesos. Entonces, el primero en la intercalación del ADN. La doxorubicina lo que hace es meterse entre las células del ADN, digamos que se mete entre las páginas del libro que queremos fotocopiar, como si fuera una hoja gruesa. Entonces, cuando se intenta fotocopiar, las páginas no van a cerrar bien, por ende la copia va a salir defectuosa. Básicamente eso es lo que hace la doxorubicina en el ADN, no deja que se replique de manera correcta, haciendo que se impida la replicación de la información genética, dificultando pues así tanto la replicación como la transcripción. Luego, en la inhibición de la topoisomerasa 2. Entonces, este mismo libro que queríamos fotocopiar, que es el ADN, alguien debe desenredar las hojas que están dobladas para poder fotocopiarlas y nuevamente volver a unirlas. La topoisomerasa 2 es el técnico que corta temporalmente el ADN para desenredarlo y luego volver a unirlo. La doxorubicina aquí actúa bloqueando ese proceso. Entonces es como si desenredaran las hojas del libro, las desdoblaran, pero nunca se vuelven a pegar. Entonces el manual quedaría roto, por ende el ADN pues queda con rupturas dobles y la célula no se puede reparar, por ende no se puede replicar. Esto pues por la topoisomerasa pues genera un daño irreversible. Siguiendo con la generación de radicales libres, la doxorubicina daña la fotocopiadora por dentro. Produce radicales libres que podemos comparar con chispas eléctricas que lo que hacen es quemar el sistema como tal por dentro. Estas chispas dañarían membranas, proteínas y mitocondrias. Y el corazón es especialmente vulnerable pues porque tiene menos sistemas antioxidantes, por eso el daño cardíaco es acumulativo. Finalmente, se genera una inducción de apoptosis celular. Entonces, la célula detecta que su manual está dañado y no puede repararlo, por ende activa un mecanismo de suicidio celular programado que sería la apoptosis. Entonces, la oficina de las fotocopias detecta que ya todos los manuales están defectuosos, lo que hace es decidir cerrar. Básicamente eso pasaría con nuestra célula tumoral que no se puede replicar de manera correcta por la topoisomerasa y por la doxorubicina.
Ya como tal, entonces en esta segunda imagen vamos a encontrar el mecanismo de acción más a nivel molecular. Entonces ya vamos a ver qué ocurre a nivel molecular después del daño como tal del ADN. Entonces, el P53, cuando el ADN está roto, la célula activa la proteína llamada P53. Podemos pensar en el P53 como que es el supervisor de calidad de la oficina, que detecta que el manual está dañado, por ende detiene la producción, es decir, tiene la replicación de células tumorales. Si el daño es muy grave, pues ordena cerrar oficialmente la oficina, es decir, genera la apoptosis inmediatamente. El P53 pues detendría el ciclo celular en la fase G2 o en la fase M para intentar reparar estas células que no se pudieron replicar, pero que no ha del todo, digamos que descarta. Entonces las intenta es como reparar. Pero pues si la reparación falla, activa las vías apópticas, generando entonces así un control de ciclo celular. La célula como tal tiene un punto de control antes de dividirse. Si el ADN está dañado, pues el ciclo inmediatamente se va a detener y si no logra reparar, la célula se va a morir. Aquí aparece algo muy importante y sería la resistencia de algunas células tumorales. Algunas células tumorales van a lograr inactivar el P53 y reparar parcialmente el ADN, haciendo que se activen vías de supervivencia, como sería en este caso el AKT que encontramos en la imagen. Es como si la oficina ignorara las órdenes del supervisor y siguiera aún así produciendo las copias defectuosas. Esto implica porque en algunos casos y en algunos ciclos y pacientes las células tumorales dejan de responder como tal a la doxorubicina. Entonces, en esta primera imagen vamos a encontrar, digamos, cómo explica el daño directo del ADN, pero ya en esta segunda vamos a encontrar cómo responde la célula a este daño. Si el sistema del control funciona, la célula muere, es decir, si la doxorubicina funciona, la célula y el ciclo celular va a dejar de morir. Si el sistema está alterado, pues aparece resistencia, que sería pues el reinicio del ciclo celular. Por eso es importante comprender el mecanismo no solo desde lo académico, sino entender la eficacia y la toxicidad y pues el por qué puede ocurrir un fracaso terapéutico. Es de esta manera como la doxorubicina actúa principalmente en la fase S y en la fase G2, que sería cuando la célula tumoral está empezando a prepararse para duplicar su información y las proteínas, y cuando en la fase S y en la fase G2, que es cuando ya está como tal a punto de dividirse. Principalmente actúa en estas fases. Luego encontramos entonces protocolos e indicaciones más utilizadas. En el área de oncología lo podemos encontrar el uso de la doxorubicina en hematología, mama, sarcomas, a nivel ginecológico y gastrointestinal. A nivel hematológico, en el linfoma de Hodgkin y en leucemias agudas, con los protocolos más comunes CHOP, ABVD y esquemas de inducción combinadas. A nivel del mama, el cáncer de mama temprano o localmente avanzado, con el protocolo AC y FA, que sería uno de los derivados del protocolo AC. A nivel de sarcomas, el osteosarcoma y el sarcoma de tejidos blandos en esquemas combinados con antraciclinas o en monoterapia combinada. A nivel del cáncer de ovario, también en algunos esquemas combinados con ciclofosfamida, y a nivel del cáncer gástrico en esquemas sistémicos combinados. Sería en donde se utiliza. Es por esto que desde enfermería es fundamental conocer por qué las toxicidades son sinérgicas, porque pues no se evalúa solamente un fármaco, sino un esquema como tal, en donde puede tener mayor riesgo de mielosupresión, riesgo acumulativo de la cardiotoxicidad, una neuropatía periférica por los esquemas con vincristina y reacciones infuncionales cuando hay anticuerpos monoclonales en caso de tratamientos combinados. Entonces, el esquema como tal se determina el plan de cuidado y pues asimismo las reacciones o efectos que se pueden esperar. Haciendo entonces que sigamos con las reacciones adversas.
Las principales toxicidades derivan directamente pues del mecanismo. Acá vamos a encontrar como tres subgrupos que serían muy frecuentes, frecuentes y graves. Entre frecuentes vamos a encontrar una neutropenia, anemia y trombocitopenia, náuseas y vómitos, alopecia y mucositis. Entre los frecuentes, la cardiotoxicidad, eritema en el sitio de administración, la hiperpigmentación, la diarrea y la elevación de enzimas hepáticas. Y en graves, la insuficiencia cardíaca congestiva, una necrosis por una extravasación o unas reacciones de hipersensibilidad. Es clave diferenciar efectos esperados, como por ejemplo una orina transitoria de signos y pues diferenciarlo de signos de alarma. Siguiendo entonces así con los cuidados específicos de enfermería. Lo voy a explicar en relación de toxicidad, fundamento e intervención eh, para que quede como tal la secuencia de. Entonces, iniciamos con la mielosupresión. La médula ósea pues se vuelve altamente susceptible, haciendo pues la supresión de la médula ósea por daño a las células de rápida replicación. ¿Qué intervenciones se realizarían? Monitorizar un cuadro hemático completo, vigilar los signos de neutropenia febril, una dedicación al paciente sobre los signos de infección y precauciones para el sangrado, revisar la historia clínica que no tenga de pronto alguna anticoagulación, o si la tiene, revisar la razón del por qué, puesto que esto sería una de las precauciones que se le debería educar al paciente. En la parte de la cardiotoxicidad, pues se fundamenta por la generación de radicales libres y un daño miocárdico acumulativo. Como se explicó en el mecanismo de acción, esto genera una cardiotoxicidad acumulativa, sumándolo a que generalmente no se utiliza un protocolo, el medicamento solo, sino en algún protocolo que pueda hacer que sea aún más cardiotóxico el medicamento. ¿Qué se realizaría aquí? Entonces, pues verificar la fracción de eyección basal y hacer un seguimiento, el control de la dosis acumulativa, en este caso sería dosis dependiente, como tal calcular la dosis del paciente en caso de que llegue a tener quizás alguna enfermedad cardiotóxica de base o cardiovascular que pueda ser pues uno de los que aumente el riesgo de que tenga mayor cardiotoxicidad. Vigilar disnea, edema y fatiga y hacer registro clínico estricto. Aquí el rol de enfermería impacta directamente pues en la supervivencia y también en el manejo farmacológico del tratamiento. Bueno, la extravasación, al ser el medicamento vesicante, esto sería una urgencia oncológica, puesto que puede crear una necrosis tisular por daño celular directo. Entonces, ¿qué se realiza aquí? Verifica la permeabilidad del acceso venoso, preferir una vía central, una vigilancia continua del sitio y activar el protocolo inmediato si hay sospecha según sea el protocolo institucional, en caso de ardor o en caso de dolor. Esta prevención es responsabilidad total directa de enfermería. En la parte de la mucositis, está secundaria a un daño epitelial, que intervenciones se realizarían, valoración oral periódica, educación en higiene oral suave, evitar pues irritantes como tal y el manejo del dolor si aparece y prevención de la deshidratación. En la parte de las náuseas y vómitos es una activación pues del centro emético por liberación de serotonina altamente emetógena, que se hace aquí principalmente una premedicación antiemética antes del ciclo y durante, en caso de que siga sin tolerarse, una educación sobre la adherencia y el control de la hidratación junto con fraccionamiento de alimentos para prevenir pues que sigan como tal los episodios eméticos. En la parte de la hepatotoxicidad, entonces se fundamenta por el metabolismo hepático del fármaco. Aquí que se requiere control de pruebas de función hepática antes y durante en caso de que sí lo considere el médico tratante y ajuste según indicación médica en caso de que llegue a tener quizás alguna enfermedad hepatológica de base o que durante las pruebas pues llegue a haber alguna alteración. Teniendo en cuenta entonces estos cuidados específicos, vamos a encontrar los regímenes más usados en la terapia contra el cáncer. En primer lugar, el
VD, que sería doxorubicina, bleomicina, vinblastina y dacarbazina. Este se utiliza en linfoma de Hodgkin, generando alopecia, náuseas, mielosupresión, mucositis, fiebre, mialgias, neuropatía periférica y cardiotoxicidad, entre los sintomatología más común o grave. Seguido del protocolo AC, que es doxorubicina con ciclofosfamida. Esta se utiliza en el carcinoma de mama, generando prácticamente los mismos síntomas. Solamente que pues puede aumentar las neoplasias secundarias entre la sintomatología. El protocolo FAC, que es derivado del AC, que es fluoroacilo, doxorubicina y ciclofosfamida, con carcinoma también de mama, generalmente en más avanzado, generando también alopecia, náuseas, mielopresión, mucositis, cardiotoxicidad y neoplasias secundarias. Y finalmente el R-CHOP, que también es de los más conocidos y usados, ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina y prednisona, que se utiliza en el linfoma no Hodgkin, es decir, en leucemias. Alopecia puede generar náuseas, mielopresión, mucositis, neuropatía periférica, cardiotoxicidad y neoplasias secundarias. Es decir, que estos síntomas son de los más comunes en cualquiera de los protocolos usados. Podemos encontrar la alopecia, las náuseas, la mielopresión, la mucositis, la cardiotoxicidad, y pues serían estos los principales signos y síntomas que se deben de educar al paciente, llevándonos esto a la educación al paciente. Entonces, en cuanto al riesgo asociado, vamos a encontrar primero la neutropenia. Es importante evitar el contacto del paciente con personas enfermas. Entonces, a nivel intrahospitalario, tratar de verificar un aislamiento protector, generar lavado de manos frecuentes y explicar al paciente, consultar si maneja fiebres iguales o mayores a 38 que no pueda manejar. Esto con el objetivo de prevenir pues, una infección grave, ya que es un paciente inmunosuprimido. Una trombocitopenia. Es importante entonces explicar al paciente que trate de evitar golpes o actividades de riesgo, que use un cepillo de dientes suave, para que reporte sangrado o equimosis en caso de que lo tenga, esto con el fin de prevenir hemorragias. Aquí es importante validar en la historia clínica del paciente en caso de que llegue a tener un anticoagulante o anticoagulación plena. En parte de la cardiotoxicidad, informar sobre disnea, edema, fatiga inusual y cumplir con protocolos y controles cardiológicos. Esto con el fin de detectar tempranamente una insuficiencia cardíaca. En caso de que el paciente tenga una enfermedad crónica de base como una cardiopatía o una falla cardíaca ya de anterioridad, es importante que siga con todos los tratamientos y con todos los controles, puesto que de esto también va a depender su dosis. En parte de la mucositis, es una higiene oral suave, evitar alimentos irritantes y mantener una muy buena hidratación con el fin de disminuir complicaciones y dolor. En la parte de náuseas y vómitos, tomar antieméticos según la indicación, que como lo mencioné anteriormente, casi siempre en todas las premedicaciones viene un antiemético y dejan otro de mantenimiento durante el tratamiento como tal. Esto con el fin pues, de mantener el estado nutricional. En la extravasación, esto es fundamental durante la infusión. Esto es básicamente de enfermería total, ya que pues es el paciente explicarle, informar inmediatamente dolor o ardor en la vena, pues por el riesgo que tenemos de extravasación, para prevenir una necrosis tisular, y en caso de que ocurra, suspender inmediatamente la infusión del medicamento y activar el protocolo institucional que se tenga. Y explicarle durante los efectos esperados que la orina rojiza transitoria puede presentarse de 24 a 48 horas y una posible alopecia, como lo vimos anteriormente en casi todos los protocolos. La alopecia es uno de los síntomas que el 75% de los pacientes presenta. Es importante explicarlo con el fin de reducir ansiedad y pues mejorar una adherencia en cuanto a la educación y los efectos esperados como tal del tratamiento. En cuanto a riesgos para el personal de la salud, la doxorubicina es un agente citotóxico clasificado como un medicamento peligroso con potencial riesgo para el personal que lo prepara y que lo administra. Entonces aquí vamos a encontrar algunos cuidados y exposiciones. Entonces los principales riesgos para el personal de la salud se encuentran 5, que sería la exposición dérmica, inhalatoria,
crónica, contacto mucoso y de manipulación inadecuada. En la exposición dérmica, entonces una dermatitis, una absorción cutánea, en la parte inhalatoria, exposición a aerosoles durante la preparación, exposición crónica sería un potencial toxicidad reproductiva, a nivel de exposición contacto mucoso, la irritación ocular o de mucosas y la exposición de manipulación inadecuada sería un riesgo sistémico por contacto accidental. Es por esto la importancia de tener el protocolo institucional, conocerlo y tener el kit de derrames, puesto que esto ya a nivel Colombia está en la normativa para la administración de este tipo de medicamentos. Medidas de mitigación que se utiliza en personales de la salud sería el uso de elementos de protección personal, guantes dobles, una bata impermeable y una protección ocular con el fin de mitigar y disminuir el riesgo de exposición, como anteriormente lo mencioné, una preparación en una cabina de seguridad biológica. Esto nos enfoca a nosotros como enfermeros, pero más que todo al químico farmacéutico, que es quien realiza la preparación del medicamento. Sistemas cerrados de transferencias, una eliminación en contenedores para residuos citotóxicos específicamente, un protocolo institucional de manejo de derrames, no ingerir alimentos en área de preparación ni en área de administración, pues por la misma exposición ya anteriormente mencionada, y una vigilancia ocupacional periódica. En donde se pueden consultar más información a nivel de pacientes y cuidadores en el Instituto Nacional de Cancerología, en la American Cancer Society y en Medline Plus, que es la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Para el personal de enfermería específicamente puede ser así como el Instituto Nacional de Cancerología, el National Comprehensive Cancer Network, que son las guías, los protocolos institucionales de quimioterapia que tiene cada institución, la ficha técnica aprobada por la Autoridad Regulatoria Nacional y las guías de bioseguridad para el manejo de citotóxicos. Es importante revisar los protocolos que tiene cada institución, puesto que aquí se muestra los protocolos para la administración y también el paso a seguir en caso de algún efecto secundario, alguna extravasación, por ejemplo, o alguna exposición de parte nuestra. Como conclusión, entonces, la administración de la doxorubicina trasciende más allá de la técnica de infusión, no solamente administrar un medicamento, sino saber de base cuidados, riesgos y demás, y asimismo hacer una educación tanto al personal de salud, bien sea auxiliar de enfermería o colegas, como tal al paciente también. Implica un abordaje integral fundamentado en el conocimiento farmacológico, la vigilancia activa de las toxicidades y la educación terapéutica centrada en la persona. Y el rol de enfermería en oncología no solo garantiza la administración segura del tratamiento, sino que constituye un pilar en la prevención de complicaciones, la continuidad terapéutica y la protección del equipo de salud, puesto que sí, como profesionales sabemos cuáles son los riesgos, cuáles pueden ser los efectos secundarios, se le realiza una adecuada educación al paciente y a su familia. Esto va a ayudar, uno, a que nosotros tengamos disminución de riesgos quizás en el momento de la administración, que el paciente se sienta un poco más seguro, y esto a su vez pues va de la mano con una adherencia al tratamiento. Muchísimas gracias.